¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los orígenes del país que hoy en día es considerado la nación más poderosa de este planeta. Así es, nos referimos a los Estados Unidos. Vamos a tratar de explicar el proceso a través del cual esta nación surgió y sobre qué valores y principios se fundó la historia norteamericana. Así es, el día de hoy, en nuestra clase de Historia Universal, vamos a recordar sobre la independencia de las 13 colonias en el siglo XVIII. Para muchos historiadores, la independencia de las 13 colonias fue un momento fundamental en la historia de la humanidad y además fue la primera vez que se llegaron a aplicar muchos de los principios de la Ilustración que había surgido en Francia. Recordemos un poco entonces sobre ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las 13 colonias y sobre el proceso de su independencia? Muy bien, trasladémonos hasta el siglo XVII, una época en la cual en Europa se están dando muchos hechos importantes. En Inglaterra, que es el lugar desde el cual vamos a empezar este relato, se van a producir una serie de persecuciones religiosas como consecuencia de los nuevos credos que habían venido apareciendo y surgiendo en el continente europeo. En muchas partes de Europa, los monarcas no estaban de acuerdo con el surgimiento de tantas sectas religiosas y consideraban que había llegado el momento de ponerle fin a través de una serie de hostigamientos y persecuciones. Producto de estas es que se va a producir a lo largo del siglo XVII un conjunto de migraciones de estas personas que, ante su descontento por estas persecuciones, van a trasladarse hacia otros lugares en donde ellos consideraban podían empezar una nueva vida, una vida mejor. Muy bien, entonces aquí tenemos el origen de justamente la aparición de las llamadas las primeras colonias. Estas personas, estos ingleses, que la historia recuerda como los pioneros, se van a dirigir hacia la costa este de lo que vendría a ser hoy en día los Estados Unidos, es decir, la costa atlántica. Y a lo largo de este siglo, ellos van a fundar 13 colonias que, como vemos aquí, se van a ubicar en el lado, ¿no?, oriental del país. Si nosotros observamos el mapa, vamos a ver que obviamente la situación de las colonias era muy distinta a la que hoy en día posee Estados Unidos, ya que entre otras cosas ocupaban mucho menos porción de territorio, y esto se debió a que el lado occidental del país, lo que estas personas conocieron durante mucho tiempo como el lejano o salvaje oeste, era una zona justamente que para ellos resultó bastante complicada de colonizar, debido a la presencia de tribus aborígenes, ¿no?, con los cuales ellos se van a tener que encontrar en su camino hacia la ocupación de estos territorios. Otra cosa importante que hay que mencionar es que la primera colonia fundada por estos pioneros va a ser la colonia de Virginia, fundada en el año 1607 y que tiene este nombre en honor a la reina Isabel, la reina virgen, conocida, ¿no?, en Inglaterra. Esto además demuestra otra cosa muy importante, el hecho de que le hayan puesto, ¿no?, el nombre de el apelativo, ¿no?, de una reina a una de las primeras colonias. Y es que si bien es cierto, había un descontento por las persecuciones que los habían obligado a abandonar sus tierras, los pioneros, muchos de ellos, se seguían sintiendo parte, de hecho, de la corona británica y seguían sintiéndose súbditos de los reyes de Inglaterra. Practicaba mucho de sus principios y muchos de sus valores, podríamos decirlo. Y además, otra cosa interesante es que a finales del siglo XVII, en Inglaterra, se había producido la famosa Revolución Gloriosa, recordémoslo, ¿no?, el año 1688. Esto trajo como consecuencia que Inglaterra se convierta en la primera nación de Europa donde se comiencen a practicar, ¿no?, los postulados del liberalismo, la política liberal. Y esto hizo de que la vida de los colonos de alguna manera en el otro lado del mundo sea respetada. Es decir, los colonos tenían cierta autonomía para poder manejarse ellos mismos y crearon una forma de vida en el lugar donde ellos llegaron a sentarse, que fueron las 13 colonias. Todo esto
de alguna manera fue favorable a la vida de estas personas durante mucho tiempo, pero en el siglo XVIII van a presentarse una serie de dificultades que van a hacer que las cosas comiencen a cambiar. Entre las causas de la independencia de las 13 colonias, vamos a tener justamente un hecho que se dio en el siglo XVIII, ¿no? Pasado la mitad del siglo XVIII, que fue la Guerra de los 7 años. Una guerra por colonias, no por territorios, en la cual se van a enfrentar principalmente los reinos de Francia y el reino de Inglaterra. La Guerra de los 7 años fue favorable para Inglaterra. Los ingleses triunfaron, ganaron. Sin embargo, los costos de la victoria fueron muy altos para los ingleses. Se había gastado demasiado, la inversión había sido muy alta y esto provocó en los años siguientes un déficit fiscal en las arcas de la corona inglesa. Esto va a provocar que, más allá de los postulados liberales y del respeto que había habido por la vida de los colonos, la corona y el parlamento inglés sobre todo se decidiera a crear nuevos impuestos para poder salvarse de esta crisis, de esta bancarrota en la que ellos habían caído. ¿Dónde cayeron estos impuestos nuevos? Van a caer justamente en lo que ellos consideraban aún eran sus súbditos, es decir, los colonos de Norteamérica. Y van a imponerle estos impuestos a las 13 colonias. En Inglaterra gobernaba el rey Jorge III. Fueron los impuestos principales que se van a crear. Bueno, fueron una serie, de hecho, ¿no?, de impuestos. Estaba, por ejemplo, el impuesto al papel, ¿no? Uno de los impuestos más impopulares que se creó fue el impuesto al timbre, o llamado también el impuesto al papel timbrado. El timbre era, en esa época, ¿no?, como se le conocía a los sellos. Cuando nos referimos al impuesto al papel timbrado, nos referimos a una ley por la cual se debía utilizar en las colonias un papel sellado por la corona británica y que era obligatorio el uso de este papel timbrado, este papel sellado, para cualquier transacción o para cualquier documentación legal, contratos, por ejemplo, documentos de herencia. Esto obviamente fue algo que disgustó mucho a los colonos, tener que pagar por este sello, ¿no?, por este papel sellado. Y bueno, luego hubo una derogatoria del papel timbrado. Sin embargo, los impuestos no cesaron. Más adelante se va a producir el famoso impuesto del té. La corona británica trabajaba muy de la mano con la compañía de las Indias Orientales, la compañía inglesa de las Indias Orientales, que era la encargada del transporte y el comercio del té, y lo que hizo fue comenzar a monopolizarlo, se le entregó el monopolio del comercio del té. Esto también obviamente disgustó a las colonias, que no estaban dispuestas a pagar estos tributos, ya que ellos consideraban de que para poder pagar estos tributos, primero ellos tenían que haber tenido una representación en el Parlamento inglés y de esta manera ellos también, como ciudadanos ingleses, haber podido votar para la creación de este impuesto, ¿no? Muchos de ellos consideraban que no podía haber impuestos si es que no había primero una representación legal. Esto es muy interesante, ¿no?, de mencionar, ya que habla un poco del espíritu de esa época. Hasta aquí no se había hablado entre los colonos de la independencia ni de la separación. De hecho, muchos consideraban de que si es que la corona británica accedía a su petición de darles representación en el Parlamento inglés, tranquilamente quizás ellos podían llegar a un buen trato, aceptar pagar estos impuestos y continuar, digamos, ¿no?, con las relaciones con la metrópoli. Sin embargo, otros ya comenzaban a postular la idea de una separación más radical, ¿no?, de la corona británica, y comenzaban a sonar ya también las voces de independencia. Bueno, lo que pasó luego de la creación del impuesto al té fue una reacción de parte de los colonos. La primera gran reacción va a ser el episodio conocido como la fiesta del té de Boston, o conocido también como el motín de Boston. Estas cargas, estos barcos con cargas de té,
llegaban justamente al puerto de Boston y aprovechando la llegada de estas cargas, algunos colonos disfrazados de indios se atrevieron a ocupar estos barcos, a saquear estos barcos y arrojar la carga de té al mar para echarla a perder. Esto provocó la ira, obviamente, de los británicos, de los ingleses, que inmediatamente, ¿no?, a través de su rey, impusieron un régimen de excepción en las colonias, ¿no? El rey consideraba que había llegado la hora de intervenir directamente y darles una lección a los colonos de quién era quien mandaba. A partir de aquí, los colonos también van a tener una respuesta inmediata, que van a ser las convocatorias a los congresos continentales. Los congresos eran reuniones donde los representantes de las colonias discutían sobre cuáles iban a ser las medidas que ellos debían tomar. Asistían representantes de las 13 colonias. El primer congreso, celebrado el año 1774 en la ciudad de Filadelfia, va a tener como conclusión el cierre del comercio con los ingleses y la negativa a pagar cualquier impuesto. Sin embargo, el congreso más importante, sin duda alguna, fue el de 1776. También se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia. En este congreso, los colonos deciden declararle la guerra a los ingleses y elegir como líder, como comandante del ejército, a este personaje muy conocido, ¿no?, en la historia norteamericana, que va a ser George Washington, ¿no? George Washington era un descendiente, ¿no? Sus familiares habían migrado en el siglo anterior a las colonias desde Inglaterra. Él había nacido en Virginia, era poseedor de muchas tierras, además era de una familia acomodada, se podría decir, y este personaje asumió la comandancia del ejército de los colonos. La tarea no iba a ser muy fácil, obviamente. Recordemos que Inglaterra era conocido por poseer en ese entonces el ejército más poderoso del planeta y había pocos que podían hacerle frente. Además, de otro lado, los ingleses consideraban que enfrentarse a los colonos no debía ser cosa tan complicada al considerarlos como simples campesinos. Había una suerte de menosprecio de parte de los británicos hacia las colonias. En este mismo congreso se va a decidir el 4 de julio de 1776 declarar la independencia de los Estados Unidos. Se promulgó un documento que es la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue redactada por este personaje, Thomas Jefferson, y que además fue también corregida, ¿no?, y pulida por Benjamin Franklin, un científico muy conocido también de esa época, de este periodo, y John Adams. Estos personajes, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, son a quienes se les considera en la historia de los Estados Unidos como los padres fundadores. Muchas de las ideas que se encuentran en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos son tomadas de la Ilustración, como la igualdad entre los hombres, el respeto a la propiedad privada, ¿no?, y a la autonomía de los pueblos. Si bien es cierto, en la historia norteamericana los principios declarados en la independencia, ¿no?, de las 13 colonias no necesariamente se cumplieron, ya que la igualdad entre los hombres no fue muy puesta en práctica tras la independencia. Recordemos que en Estados Unidos hubo durante mucho tiempo una suerte de racismo hacia la raza negra y la esclavitud persistió durante muchos años todavía. Sí, es verdad de que la declaratoria es considerada como un documento muy importante en la aplicación de las ideas modernas de la Ilustración. Lo cierto es que luego de esta declaratoria ya no había marcha atrás y se van a producir combates muy importantes, batallas muy importantes por la lucha por la independencia. Una de ellas, por ejemplo, se va a dar el año 1777. Nos referimos a la batalla de Saratoga. La batalla de Saratoga está considerada, o fue, por dicho, como la primera victoria, la primera gran victoria del ejército continental de los colonos contra los británicos.
Además, es muy importante porque esta batalla, este triunfo de los colonos sirvió como impulso para que otras naciones comenzaran a apoyar a los colonos en su lucha por independizarse. ¿Quiénes podrían ser estos países que pretendían apoyar a los colonos y perjudicar a los ingleses? Obviamente, enemigos europeos de los ingleses. Y obviamente nos viene rápidamente el recuerdo cercano de la Guerra de los 7 Años y Francia. Uno de los países que apoya a los colonos va a ser Francia. Otro de los países que apoya a los colonos también en esta lucha va a ser España. Recordemos que durante mucho tiempo había habido disputas entre España y los ingleses al ambos tener colonias en territorio americano. Entonces, esto a la larga va a llevar a que la victoria final se concrete en la famosa batalla del año de 1781, que fue la batalla de Yorktown. La batalla de Yorktown fue la victoria definitiva de los colonos. Finalmente, Inglaterra, 2 años después, en 1783, tuvo que reconocer la independencia de los Estados Unidos en el famoso Tratado de Versalles de ese año. Y algunos años después se va a nombrar como primer presidente de los Estados Unidos a George Washington. Algunos de los personajes que hemos mencionado también llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos, como Thomas Jefferson o John Adams, también llegarán a ser electos como presidentes en la historia norteamericana. La historia de Estados Unidos fue muy importante además porque, recordemos, se dio antes de la Revolución Francesa, así que de alguna manera fue un ejemplo para que fue tomado luego en Europa por los franceses, quienes pudieron ver que sí era posible rebelarse contra una corona, ¿no? Y por eso, motivados en este episodio, luego se va a producir la Revolución Francesa. Y yendo más allá de Europa, pero más cercano a nosotros, digamos, muchos países hispanoamericanos, incluido el nuestro, el Perú, también se va a ver motivado de alguna manera por las noticias de la independencia de los Estados Unidos y van a poder darse cuenta de que la independencia sí era posible. Así que por muchas razones, por estas razones de servir de ejemplo, utilizar las ideas de la Ilustración y además porque a la larga este país se va a convertir en el líder, digamos, ¿no?, del mundo contemporáneo, es que la independencia de las 13 colonias fue un hecho muy importante. Eso sería todo por hoy.